Durante el proceso de armado del primer bloque, se observó que la posición radial de los bloques es fundamental para mantener la estabilidad de la estructura. Cuando los bloques se colocan de manera que sus juntas apuntan hacia el centro, la estructura logra mantenerse en pie. Esto se debe a que las fuerzas se transmiten correctamente de un bloque a otro en forma de compresión. Por lo contrario, cuando los bloques no están orientados radialmente, es decir, cuando sus caras no apuntan hacia el centro, las fuerzas no siguen una trayectoria adecuada. Esto genera desplazamientos entre los bloques, provocando inestabilidad y el colapso del arco. Luego analizamos las fuerzas que actúan en los extremos del arco. Nosotros observamos que no solo existen fuerzas verticales que actúan debido al peso, sino también fuerzas horizontales que se denominan empuje, que tienden a abrir el arco hacia los lados. Estas dos fuerzas juntas forman una resultante inclinada en los apoyos. Esto nos permite entender que el arco necesita fricción en la base para poder sostener la estructura. Si no hay fricción, los bloques de los extremos se deslizan hacia afuera debido al empuje y el arco colapsa. Por eso, al utilizar la base de goma, observamos que aumenta la fricción, lo que evita que los bloques se deslicen hacia los lados debido al empuje del arco. De esta manera, la fricción actúa como una resistencia que reemplaza a la falta de apoyo horizontal, permitiendo que el arco se mantenga estable. En esta parte comparamos dos arcos, uno delgado y otro más grueso. Aunque se ven parecidos, en la práctica se comportan muy diferente. El arco delgado se cae fácilmente, con cualquier pequeño movimiento, ya que pierde estabilidad. Esto pasa porque las fuerzas dentro del arco no van bien distribuidas, entonces algunas partes empiezan a fallar y terminan colapsando. En cambio, el arco más grueso es mucho más estable. Esto se debe a que tiene mayor tamaño y eso ayuda a que las fuerzas se mantengan bien dentro del arco trabajando de forma correcta. Después hicimos una mejora al arco delgado. Cambiamos los bloques de los extremos por otros más largos, o sea, hicimos la base más ancha con los bloques de punto rojo y con solo ese cambio el arco dejó de caerse. Esto pasa porque cuando la base es muy angosta, los bloques de los extremos se inclinan mucho y tienden a abrirse hacia afuera, pero cuando la base es más ancha, esos bloques quedan más firmes y el arco ya no se desliza. En esta parte del experimento se utilizó una cadena para verificar la estabilidad de los arcos construidos. Primero se trazaron las siluetas de los diferentes arcos sobre una hoja, alineando sus bases. Luego se colocó la hoja de forma vertical y se colgó una cadena desde los extremos. La cadena, al colgar libremente, adopta una forma natural bajo su propio peso llamada catenaria. Lo interesante es que esta forma sirve como referencia para evaluar si un arco es estable o no. En este caso se observó que en los arcos que sí se mantenían en pie, la forma de la cadena coincidía con la silueta. Esto indica que las fuerzas dentro del arco siguen una trayectoria adecuada, manteniéndose en compresión. Por el contrario, en el arco que colapsaba, la forma de la cadena no coincidía con su perfil. Esto significa que la línea de presión se salía del arco, generando inestabilidad. Con este experimento pudimos demostrar el método de Hooke, en el cual un arco es más estable cuando su forma es similar a la de una cadena invertida. En esta prueba se observa que el diseño sí supera la prueba de la cadena, ya que la forma del arco se mantiene dentro de la catenaria, lo que indica que trabaja completamente a compresión. En los extremos, el arco ejerce una fuerza inclinada sobre la mesa, compuesta por una parte vertical, que es el peso, y una parte horizontal que empuja hacia afuera. Al colocar un extremo sobre la alfombrilla de goma, el arco deja de deslizarse, lo que demuestra que sí existe ese empuje horizontal y que la fricción lo está equilibrando. En esta prueba se coloca un lápiz entre algunos bloques del arco, generando una pequeña articulación. A pesar de esto, el arco sigue en pie.
porque trabaja principalmente a compresión y puede adaptarse a pequeñas rotaciones entre las piezas. Aunque exista esa separación, las fuerzas siguen transmitiendo a lo largo del arco, por lo que mientras los bloques mantengan contacto y la compresión se conserve, el sistema permanece en equilibrio sin colapsar. En este arco que se pone a prueba está conformado por 2 piezas de punto rojo en la base, luego 2 piezas de punto blanco en la parte intermedia y finalmente 3 bloques pequeños de punto azul en la parte superior. Al armarlo, se puede observar que tiene una forma escalonada con pequeños quiebres debido a los bloques. En esta parte se compara la forma del arco con la cadena. Se observa que la cadena coincide aproximadamente con el centro del arco, lo que indica que la línea de presión se mantiene dentro de la estructura. El diseño se mantiene estable. Esto ocurre porque, aunque tiene pequeños quiebres, su forma se aproxima a una catenaria, lo que permite que las fuerzas se transmitan principalmente a compresión.